¿Y si no se trata de que la vida se detuvo, sino de que tú estás siendo llamada a detenerte? Hay momentos en los que todo parece vaciarse, los caminos que antes fluían se vuelven barro, las puertas que solían abrirse solas ahora pesan como muros, las personas que te rodeaban se alejan en silencio, y el mundo se convierte en un eco frío, como si algo te hubiese desconectado del ritmo de la vida. Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué no llega lo que tanto he pedido? ¿Por qué Dios no me responde? Pero tal vez estás haciendo la pregunta equivocada. No es castigo, no es abandono, no es indiferencia, es protección, es pausa sagrada, es amor en forma de silencio. Lo que estás pidiendo no es pequeño, es grande, es transformador. Y lo grande no llega cuando tú lo deseas, llega cuando tú puedes sostenerlo. El universo no te está diciendo no, te está diciendo todavía no. Y no porque no seas digna, sino porque aún estás en el proceso de convertirte en la mujer que pueda honrar lo que viene sin miedo, sin sabotaje, sin duda. Hay una parte de ti que quiere avanzar, y otra que todavía necesita sanar. Hay una parte de ti que sueña con la plenitud, y otra que aún se define por lo que no tiene. Y el universo lo sabe. Por eso calla. Por eso espera. Por eso te deja sola, no para castigarte, sino para que por fin puedas encontrarte contigo misma. Carl Jung decía que lo que no haces consciente se manifiesta como destino. Y eso incluye tus sueños. Si no puedes integrarlos en tu conciencia, si no puedes contener su energía sin que te quiebren, no se te van a negar, pero tampoco se te van a entregar antes de tiempo. Porque recibir sin estar lista es una forma de autodestrucción. ¿Puedes imaginar a una niña intentando cargar un cáliz sagrado? Lo desea, lo ama, lo anhela. Pero si lo toma antes de tiempo, con manos inestables, lo romperá, sin querer. Así pasa contigo. Tus bendiciones no te han sido negadas. Están siendo cuidadas, reservadas, protegidas, hasta que tú estés lista para recibirlas sin miedo. Primero necesitas recordar quién eres sin pruebas externas. Primero necesitas anclar tu alma, afinar tu energía, cerrar tus ciclos. Y entonces sí, lo que pediste llegará. Sin ruido, sin lucha, sin resistencia. Porque ya no estarás esperando desde la carencia. Estarás recibiendo desde la plenitud. Tú, que has pedido tantas veces una señal. Tú, que te arrodillaste frente al universo con el corazón en las manos, suplicando claridad, caminos abiertos, una respuesta, y solo encontraste silencio. Tú, que diste todo de ti. Trabajaste, sanaste, meditaste, limpiaste tu alma 1000 veces esperando que algo se abriera, que alguien te eligiera, que una puerta crujiera para dejarte pasar. Pero no. Lo único que llegó fue el eco del vacío. Relaciones que se enfriaban. Proyectos que no despegaban. Caminos que se cerraban sin explicación. Y te preguntaste, ¿me estará ignorando el universo? ¿Estoy haciendo algo mal? Te sentiste sola, invisible, como si el mundo hubiera olvidado tu nombre. Pero ese silencio, ese aparente abandono, era, en realidad, una pausa sagrada. Un espacio divino creado no para herirte, sino para fortalecerte. Porque fue ahí, en medio del ruido ausente, donde por fin te atreviste a mirarte de frente. A dejar de pedir respuestas afuera. Y a hacerte la única pregunta que importaba. ¿Qué parte de mí aún no está lista para recibir? Y entonces, lo viste. Todavía tenías miedo al abandono. Todavía esperabas que el éxito o el amor te dijeran que era suficiente. Todavía había una parte de ti que creía que valías más si alguien te elegía, si algo te salía bien, si el mundo te reconocía. Pero el universo no te estaba castigando. Te estaba esperando. Esperando a que fueras tú quien pudiera sostenerse sin mendigar. A que te abrazaras en soledad sin sentir vacío. A que dejaras de huir de ti. Porque no se trata de atraer desde la carencia, sino de convertirte en aquello que puede sostener lo que desea. El silencio fue tu entrenamiento más profundo. Cada vez que el universo cayó, no fue por crueldad.
Fue porque sabía que aún había dentro de ti una herida que necesitaba luz. Porque, como decía Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida y tú lo llamas destino. Y mientras no seas capaz de sostener lo que pides, la vida no lo traerá. No por castigo, sino porque te ama. Porque te está preparando. Así que, ¿qué hacer cuando el universo se calla? No corras. No empujes. No exijas señales desesperadas. Permanece. Respira. Ancla. Haz del silencio un altar. Llena tu espera de presencia. Pregúntate con honestidad: ¿qué versión de mí necesitan hacer antes de recibir lo que pido? Porque el silencio no es ausencia. Es tejido invisible. Es creación silenciosa. Y cuando estés lista, cuando tu vibración sea hogar y no búsqueda, el universo hablará. Y no con palabras, sino con sincronicidades tan perfectas que entenderás que cada segundo de espera fue sagrado. Ahora escúchame bien, porque lo que estás a punto de entender puede cambiarlo todo. No es que nada esté pasando, es que todo se está reordenando. No estás estancada, estás siendo reposicionada. El universo no te ha olvidado, te está preparando. Y si estas palabras ya te hacen abrir los ojos, imagina lo que viene. Quédate, porque lo que entenderás al final te impactará profundamente. Aprovecha este momento, dale like al vídeo y suscríbete si aún no lo hiciste. Esto recién empieza. Sigue escuchando. Cuando todo se frena. Cuando las puertas no se abren. Cuando la vida parece haber apretado el botón de pausa. No te confundas. No es quietud. Es transformación silenciosa. Mientras tú piensas que nada ocurre, la energía se está moviendo en capas que tus ojos aún no alcanzan. Caminos invisibles se están abriendo. Personas que aún no conoces están siendo guiadas hacia ti. Y tú, incluso en tu desconcierto, estás siendo llevada exactamente a donde necesitas estar. Carl Jung hablaba del inconsciente individual entrelazado con el inconsciente colectivo. De cómo nuestras realidades se construyen desde lo simbólico, lo profundo, lo que no se ve, pero nos moldea. Por eso, cuando no ves señales, cuando todo parece silencio, es porque las sincronicidades están cocinándose en un plano más allá de tu lógica. Lo que tú llamas pausa, el universo lo llama reordenamiento sagrado. Imagínalo así. Una orquesta, segundos antes de comenzar. Desde el público, silencio. Músicos inmóviles. Nada se mueve. Pero detrás del telón, hay afinadores, partituras siendo colocadas. Susurros, coordinación, detalles que preparan la perfección. Todo está ocurriendo, pero tú, desde tu asiento, no lo ves. Así mismo sucede en tu vida. Cuando el universo calla. Cuando todo parece congelado. No estás olvidada. Estás siendo alineada con una nueva versión de ti misma. Una vibración más alta está por llegar. Pero necesita espacio. Y ese espacio se crea cuando dejas de resistir y empiezas a confiar. El error de la mente es este. Cree que solo existe lo que puede ver. Te dice: si no hay pruebas, estás fallando. Si nada se mueve, algo anda mal. Pero tu alma lo sabe. Sabe que el universo no trabaja al ritmo del ego. Trabaja al ritmo del alma. Y tu alma, a veces necesita tiempo. Tiempo para soltar. Para vaciarse. Para morir un poco, antes de renacer. Y ese proceso, ese intervalo sagrado entre lo viejo que se cae y lo nuevo que aún no llega, no se ve, no se grita, se siente como vacío, pero es creación. Así que la próxima vez que sientas que todo se detiene, no te desesperes, agradece, porque justo ahí, en ese silencio, estás siendo gestada de nuevo. Historia real. Y podría ser la tuya. Tú, que un día tuviste el coraje de soltar aquello que te apagaba el alma. Una relación, un trabajo,
una dinámica que te desdibujaba poco a poco. Y pensaste que al soltarlo, el universo recompensaría tu valentía con claridad inmediata, con luz, con respuestas. Pero no. Llegó el silencio. La pausa. Ese desierto invisible donde nada parece moverse. No fluye el trabajo. No llega la inspiración. Las conexiones no se sienten profundas. Y tú, flotas. Como si te hubieran dejado suspendida entre lo que fuiste y lo que aún no sabes que puede ser. Pero escúchame. Ese silencio no es vacío. Es diseño. Porque un día, sin buscarlo, sin planearlo, en medio de esa calma incómoda, llega algo. Un evento pequeño, una conversación inesperada, una coincidencia que no lo es. Y entonces sucede el milagro. Una persona, una señal, un encuentro que te recuerda quién eres. Alguien que ve tu alma sin que tengas que explicarte. Una oportunidad que resuena con tu verdad más profunda. Pero eso no ocurre cuando fuerzas. No ocurre cuando te aferras a lo primero que aparece solo por llenar el hueco. No llegas y te conformas con lo que no vibra contigo. El desierto no es castigo. Es protección. Es calibración energética. Significa que personas que ya no resuenan contigo están siendo removidas sin que lo notes. Que caminos que no son tuyos están colapsando para no hacerte perder tiempo. Que todo lo que no estaba alineado con tu alma está siendo redirigido. Eso es lo que significa que todo se está acomodando. Y sí, es frustrante no ver resultados. Pero en el plano invisible, en esa dimensión energética donde todo nace antes de manifestarse, tu vida ya se está transformando. Ahora, ¿cómo sostenerte mientras todo eso ocurre? Deja de medir tu valor por lo que el mundo externo te muestra. Deja de asumir que si hay silencio, hay fracaso. El silencio no dice nada sobre tu merecimiento. Lo dice todo sobre tu proceso de transformación. No fuerces puertas cerradas. No supliques señales. No aceptes migajas emocionales solo para no sentirte sola. Habla con Dios en silencio. No pidas explicaciones. Pide fortaleza para esperar sin romperte. Dile, confío en lo que no veo. Confío en lo que no entiendo. Confío en que esto también es parte del plan. Actúa como quien ya está siendo preparada. Sostén tu energía. Cuida tu vibración. Haz de tu amor propio un altar. Carl Jung decía que cuando el alma está lista, las señales aparecen. Los símbolos emergen. Las personas correctas llegan como si el universo las hubiera estado guardando para ti. Pero esa magia no responde a la urgencia. Responde a la alineación. Y para llegar ahí, debes aprender a confiar en el silencio. Porque no es que nada esté pasando. Es que todo se está preparando. Todo se está reacomodando. Todo se está configurando para el despertar más profundo de tu alma. Ahora escucha esto, porque lo que viene es aún más poderoso. Las sincronicidades desaparecen cuando te alejas de tu alma. Y regresan cuando te reencuentras con ella. ¿Te ha pasado que hubo un tiempo en el que el universo parecía hablarte todo el tiempo? Números que se repetían. Frases que aparecían justo cuando las necesitabas. Encuentros que no eran casuales. Señales por todos lados. Era como si la vida fuera un susurro constante al oído. Como si Dios te hablara en detalles, en símbolos, en sincronías. Y tú lo sentías. Sentías que estabas en el flujo. Sentías que todo tenía sentido. Que el universo estaba de tu lado. Y luego, silencio. Ni una señal. Ni un número. Ni un presentimiento claro. Solo vacío. Solo desconexión. Solo esa sensación de que algo dentro de ti se apagó, y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué siento que perdí la conexión? ¿Por qué antes todo fluía y ahora no siento nada? La respuesta es brutalmente simple, pero transformadora. Las señales no desaparecieron. Fuiste tú quien se alejó de tu alma. Carl Jung lo explicaba con claridad.
La sincronicidad no es magia externa. Es un reflejo de la coherencia entre tu alma, tu inconsciente y tu propósito. Cuando estás en tu centro, cuando vives desde tu autenticidad, el universo entero conspira simbólicamente para guiarte. Te habla, te confirma, te acompaña. Pero cuando te desconectas de ti, cuando empiezas a vivir desde el miedo, desde la ansiedad, desde la necesidad de controlar todo, el universo no deja de hablarte, solo deja de gritar, porque ahora tú eres quien no puede escuchar. Cuando tu energía se contamina con el miedo a perder, con la urgencia de tener respuestas, con la compulsión de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro, las señales se vuelven sutiles. El canal se bloquea. Y no porque algo esté mal contigo, sino porque has dejado de habitar la frecuencia donde las sincronicidades ocurren. Historia real. Mariana, 38 años. Durante una etapa de su vida, todo era mágico. Horas espejo. Respuestas en libros abiertos al azar. Personas que decían justo lo que necesitaba escuchar. Pero después de una ruptura que la sacudió, cayó en la desesperación. Empezó a forzar su proceso, a rogar por señales, a exigirse sanar de inmediato. Y el universo se cayó. Hasta que un día, ya cansada de empujar, se sentó. No a meditar, no a pedir, solo a estar. Se dejó respirar. Se permitió no entender. Y por primera vez en meses, sintió algo moverse dentro. No eran señales externas. Era ella volviendo a su frecuencia natural. Y solo entonces, las señales regresaron. Porque ella regresó primero. Ahora escúchame con atención. No hay señal más clara que la coherencia con tu alma. Cuando vibras en tu verdad, la vida no necesita gritarte. Porque tú ya sabes. Porque tú ya estás. ¿Qué bloquea tus sincronicidades? La necesidad de controlar. El miedo a perder. La ansiedad de que todo ocurra ya. La búsqueda obsesiva de validaciones externas. La desconfianza en tu propio proceso. ¿Y cómo reabrir ese canal? Vuelve al silencio. Deja de buscar compulsivamente. Deja de exigir pruebas. Quédate contigo. Vuelve a ti. Porque las señales no están allá afuera. Están esperando a que tú regreses a casa. Respira. Pero respira de verdad. No solo aire, respira el instante. El ahora. El lugar donde no necesitas pruebas. Donde no pides más confirmaciones. Donde no le ruegas a la vida que te hable. Porque tú ya elegiste confiar, sin garantías. Actúa como quien ya sabe. Como quien ya confía. No como quien necesita convencerse. No como quien ruega señales para poder creer. Ancla tu energía en gratitud anticipada. Agradece como quien ya recibió. Como quien ya está caminando en la certeza. Aunque la evidencia aún no haya llegado. Porque aquí está la clave. Las señales no te dan poder. Llegan cuando ya lo sostienes dentro. El universo no premia la desesperación. Manifiesta para quien vibra desde su centro. Para quien ya encarna lo que dice desear. Para quien no necesita correr detrás de la magia. Porque se ha convertido en ella. Carl Jung lo decía. La sincronicidad es el encuentro entre el alma y el mundo. Una danza entre tu inconsciente profundo y la inteligencia universal. Y esa danza no ocurre en el caos. Ocurre en la coherencia. Cuando tú vuelves a ti. Cuando dejas de buscar respuestas como quien busca muletas. Y comienzas a caminar como quien ya sabe quién es. Pero cuando te pierdes. Cuando cedes tu energía al miedo. Cuando te deformas para encajar. Cuando te desconectas de tu vibración esencial. El universo espera. No por castigo. No por indiferencia. Sino por respeto. Te da espacio. Te permite recordar quién eres. Sin necesidad de aplausos. Sin validaciones externas.
sin que la vida tenga que gritarte cada paso. Porque solo cuando vuelves a ti, las señales regresan. No porque llegaron de afuera, sino porque tú volviste a tu hogar interior. Y el universo, al fin, pudo encontrarte de nuevo. Ahora escucha esto con el alma. Cuando Dios guarda silencio, no es porque te haya abandonado, es porque te está entrenando. Te está enseñando a escuchar sin oídos, a sentir sin pruebas, a confiar sin certezas. El alma humana quiere respuestas claras. Desea señales evidentes. Anhela escuchar a Dios como si fuera una voz en la habitación. Pero a veces, lo único que llega es un gran silencio. Un vacío que lo envuelve todo. Una ausencia que parece castigo, pero no lo es. Porque ese silencio no es rechazo. Es formación. Es entrenamiento espiritual. Es la forma en que Dios te enseña a escuchar desde lo profundo, a sintonizar tu alma con lo sagrado, sin depender de lo externo. Porque hay verdades que no se pueden oír con palabras. Hay mensajes que solo el alma despierta puede comprender. Y para llegar ahí, debes pasar por ese umbral sagrado, donde todo calla, y tú, al fin, escuchas. Carl Jung lo intuía. El alma no habla en palabras al principio. Se expresa en símbolos, en impulsos, en imágenes que no se pueden explicar, solo sentir. Y lo mismo ocurre con Dios. Cuando calla, no es que te esté ignorando, es que te está empujando hacia adentro, hacia el lugar donde ninguna palabra llega, pero donde toda verdad vibra. Dios no se ha ido. Te está desprogramando. Te está quitando la adicción a las señales externas, a las respuestas inmediatas, a la validación constante. Te está limpiando del ruido. Te está entrenando para que aprendas a escuchar desde otro lugar. Más alto, más libre, más verdadero. Porque si solo puedes confiar cuando recibes señales, si solo puedes avanzar cuando te dicen exactamente qué hacer, si solo crees cuando todo se alinea a tu favor, entonces no estás caminando en fe, estás caminando en dependencia. Y tú no viniste a depender, viniste a recordar. Historia real. Carmen, 41 años. Durante mucho tiempo, sintió que Dios le hablaba sin parar. A través de sueños, de sincronicidades, de frases exactas en libros al azar. Pero luego, silencio. Después de una gran pérdida, todo se apagó. Nada. Ni una señal. Ni una certeza. Se sintió sola. Se sintió traicionada. Se convenció de que había sido olvidada. Hasta que un día, en medio de su agotamiento, se rindió. Pero no al abandono. Se rindió al vacío. Dejó de pedir. Dejó de exigir. Y simplemente se quedó. Como quien se sienta a la orilla de un océano invisible. Sin saber qué vendrá. Pero con la valentía de no moverse. Y entonces, algo ocurrió. Sintió una paz que no venía de afuera. Sintió un saber que no necesitaba explicación. Sintió una conexión que no dependía de recibir señales. Porque estaba naciendo desde el ser. Ahí entendió. Dios nunca la dejó. Solo le quitó el ruido para que pudiera oírlo en silencio. Le quitó las muletas para que aprendiera a caminar sola. Le quitó las pruebas para que encontrara la fe real. ¿Qué sucede cuando todo calla? Estás siendo purificada. Tu dependencia se está disolviendo. Tu conexión se está refinando. Estás aprendiendo a confiar sin necesidad de garantías. Porque la sabiduría más profunda no viene en palabras. Viene en el vacío que desarma tus expectativas. Y siembra algo mucho más poderoso, fe vibracional. ¿Cómo se entrena el alma para oír sin sonidos? No preguntando más. No exigiendo explicaciones. Sino habitando. Sosteniéndote en el ser. Viviendo como quien ya confía. Aunque no entienda nada todavía.
La fe real no es confiar cuando todo es claro. Es confiar cuando todo es silencio. Cuando todo es niebla. Y aún así, eliges quedarte. El verdadero lenguaje de Dios no siempre suena. A veces vibra. A veces se siente como paz sin motivo. Como descanso interior en medio del caos. Di esto. Gracias por este silencio. Gracias por este entrenamiento invisible. Gracias por quitarme lo que me distraía. Gracias por recordarme que la fe no necesita pruebas. Solo necesita presencia. Carl Jung decía que cuando el inconsciente colectivo se sincroniza con la conciencia individual, ocurren milagros. Pero para que esa magia real suceda, primero tienes que pasar por el umbral. El umbral del silencio. De la fe sin mapa. De la espera sin luces. De la confianza que no depende de nada. Porque ese umbral no es un castigo. Es un filtro. Es la antesala de la revelación. Y si te atreves a cruzarlo, descubrirás que el silencio era el verdadero lenguaje de tu evolución. Hay momentos en la vida en que todo parece detenerse. Los caminos se cierran, las señales se apagan, las oportunidades desaparecen. Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Dónde está la guía, la respuesta, la certeza que antes me sostenía? Sientes que el universo ha guardado silencio. Que Dios ha escondido el mapa. Que tu alma está sola en medio de una noche larga, fría, eterna. Pero escucha esto con el alma despierta. Lo que tú llamas estancamiento, el universo lo llama gestación. Lo que tú llamas bloqueo, el alma lo llama transformación. Y lo que tú percibes como abandono, en realidad es reconfiguración divina. Carl Jung decía que el alma necesita atravesar pausas existenciales para integrar lo que el ego aún no puede comprender. Porque el alma no evoluciona en el ruido ni en la prisa. El alma evoluciona en el silencio, en la pausa, en el misterio. Cuando todo se detiene, no es que haya sido olvidada, es que está siendo redirigida hacia adentro. Te están desmantelando las viejas estructuras internas que ya no pueden sostener la grandeza que viene. Historia real. La mujer que entendió el silencio como rediseño. Paula, 46 años. Exitosa, espiritual, con una vida aparentemente estable. Un día todo empezó a caerse. Relaciones, trabajos, sueños. Sentía que algo la estaba vaciando por dentro y por fuera. Luchó, se resistió, exigió respuestas, hasta que un día, simplemente se rindió. No se rindió en derrota. Se rindió en aceptación. Dejó de correr. Se sentó en el centro de su vida y decidió estar ahí, sin hacer nada, sin cambiar nada, sin querer escapar. Y fue en esa quietud que empezó a sentir una presencia diferente. No era una señal. No era una respuesta. Era ella misma, reconfigurada. Una versión de sí misma más fuerte, más sabia, más serena. Y entendió que la pausa no era castigo, era rediseño. Que el estancamiento no era fracaso, era protección. Que el silencio no era vacío, era gestación de algo que solo puede nacer desde el alma. Y desde ese día dejó de pedir caminos iluminados, y empezó a convertirse ella en el faro. ¿Qué hacer cuando todo se detiene? Deja de luchar contra la pausa. La pausa es el laboratorio del alma. Ahí se desarman tus viejos miedos. Ahí se mueren tus dependencias. Ahí se revela tu verdad más profunda. Deja de exigir inicios nuevos desde tu ego. Y empieza a escuchar que parte de ti está muriendo para que otra más auténtica pueda nacer. El alma no se mide en resultados. Se mide en profundidad. Y a veces, crecer hacia arriba requiere primero hundirse hacia adentro. Crea un altar en tu pausa. Haz espacio. Habita tu silencio. Honra esta reconfiguración espiritual que no se ve, pero lo está transformando todo. Porque cuando el universo guarda silencio, no está ignorándote. Está esperando que te vuelvas lo suficientemente presente como para escuchar el próximo nivel de verdad que solo el alma puede sostener. Así que si estás en pausa, si estás en noche, si estás en medio de ese aparente vacío,
Di esto en los comentarios y en tu interior. Confío en la pausa porque sé que está rediseñando mi destino. Escríbelo. Afiánzalo. Siéntelo. Y si este mensaje movió algo dentro de ti, si sentiste que no estás sola en este proceso invisible, déjale un like al vídeo. Así YouTube sabrá que esta verdad necesita expandirse y llegará a quienes más lo necesitan. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita y quédate para seguir creciendo juntos en este espacio donde la transformación es real y la verdad es profunda. Y no te pierdas el vídeo que te dejo aquí al lado. Te va a sacudir el alma en el mejor sentido. Sigue sumando valor, sigue eligiendo profundidad. Gracias por estar aquí.